Sentados, hermanos. ¿Pueden ustedes recordar algún pueblo que haya sido importante en la historia y que hoy día ya no quede rastro de él? ¿El qué? Pueblos mineros, bueno, hay muchos, ¿verdad? En la historia hay muchos ejemplos de pueblos que florecieron y que con el paso del tiempo declinaron, y ya solo vemos por ahí algunos vestigios, ¿no? En nuestro país tenemos algunos ejemplos, la cultura maya que floreció, que creció y que pues hoy día, ¿verdad?, solo quedan algunos vestigios de esa cultura. Y así pudiéramos citar muchos ejemplos. Creo que todos podemos coincidir que en la vida hay ciclos. Y se habla de nacimiento, maduración, multiplicación, y luego, ¿verdad?, comienza un declive hasta la muerte. Si pensamos que la vida está compuesta por ciclos que van por un proceso y que culminan con la muerte, ¿piensan ustedes que eso se aplica a la iglesia? La iglesia está encaminada a un declive, a desaparecer. Hay muchas iglesias en la historia que han sido borradas, ¿verdad? Si ustedes estudian la historia del norte de África, donde hubo un florecimiento del cristianismo en los primeros siglos, hoy día prácticamente es inexistente. En Asia, ¿verdad?, Turquía, donde estuvieron las iglesias que fundó el apóstol Pablo, hoy día solo hay rastros de algunas de ellas, ¿verdad?, que hay ciertos vestigios de algunas de ellas. ¿Qué pasa con la iglesia? Muchos templos el día de hoy están siendo cerrados, vendidos, son restaurantes, son mezquitas musulmanas. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el reto para la iglesia el día de hoy? Y no tenemos que ir tan lejos, no tenemos que ir a Europa o a Estados Unidos, ¿verdad? En la historia misma de la iglesia congregacional hemos vivido eso. En Guaymas hay un templo cerrado. En Hermosillo se perdió un templo, en Culiacán se perdió otro, en Rosario, en Escuinapa. ¿Y qué ha pasado? ¿Será acaso que estamos dirigiéndonos hacia el ocaso de la iglesia? ¿Qué pasa? Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias juntamente conmigo al libro de Jueces y reflexionar en qué fue lo que provocó el ocaso de Israel en aquella época y tomar las lecciones para nosotros el día de hoy. El libro de Jueces es un libro muy interesante porque es un libro de transición entre una organización política tribal y la monarquía en la historia de Israel. ¿Sí? Es un libro de transición entre un gobierno teocrático y una monarquía. Abarca quizá alrededor de 300 años de historia. Los historiadores no se ponen del todo de acuerdo, depende de la fecha del éxodo que tomen. Puede variar desde 170 hasta 300 años el periodo que se registra en el libro de Jueces. Pero si ustedes leen esta tarde en sus casas el libro de Jueces, van a notar que hay un ciclo a través del libro. Y es un ciclo que tiene que ver con apostasía, es decir, un alejarse de Dios. Luego, como consecuencia de ese alejarse de Dios, viene un periodo de opresión. Las naciones vecinas venían y conquistaban a Israel. Luego, el pueblo en medio de sus sufrimientos se arrepentía, clamaban a Dios.
Dios enviaba un libertador, es decir, un juez, y luego venía un tiempo de relativa paz. Entonces, entre apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación, vemos cómo se va desarrollando la historia del libro de Jueces, ¿sí? Entonces, seguimos ese ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? Creo que a lo largo del libro podemos encontrar al menos 3 causas que operaron en el declive del pueblo de Israel. Y una de ellas es que perdieron su lucha. Otra razón es que perdieron su relación con Dios. Y una tercera causa de su declive como nación es que perdieron su confianza en Dios. Y vamos a ver cada una de estas razones. La primera, perdieron sus luchas. El libro de Josué nos relata cómo Dios guió al pueblo para tomar la tierra de Canaán como la tierra que Él les había prometido. Y hay cosas muy difíciles para nuestra mentalidad, pero una de las cosas que Dios les había dicho es que cuando ellos tomaran la tierra de Canaán, ellos tenían que exterminar a los pueblos de esa zona. Y los pueblos e Israel falló en cumplir eso. Y al no exterminar los pueblos, pasaron de una nación que iba a ser conquistadora a coexistir con aquellas naciones. Y al coexistir con esas naciones comenzaron a asimilarse y a adoptar las prácticas culticas de estas naciones. Entonces, el no haber cumplido el mandato de Dios los llevó a un proceso de decline espiritual al asimilar las prácticas religiosas del pueblo. Vamos a ver en Jueces, si están conmigo, decíamos, una primera razón, ellos pierden en su lucha, en su batalla. Ellos habían recibido una instrucción precisa del Señor, no la cumplen, y Dios decide no exterminar a esas naciones y dejarlas como prueba. ¿Están conmigo? En Jueces capítulo 2, a partir del verso 20, dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Interesante, al no cumplir el mandamiento, Dios decide dejar esas naciones como una prueba para Israel. ¿E Israel qué pasa? En el verso 4, el autor de Jueces dice: y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Y cuando leemos el libro vemos que fallaron en esa prueba. Absorbieron la cultura de las naciones que la rodeaban. ¿Cuántas veces nosotros, al convertirnos en el Señor, pudiéramos asemejarnos a la experiencia del pueblo de Israel? Comenzamos conquistando aquellos hábitos de nuestra vida, pero dejamos algunos hábitos allí. No queremos un cambio radical,
algo que haga una limpieza plena, total en nuestra vida. Permitimos que en nuestra vida queden y coexistan hábitos, relaciones que no son saludables. Y con el paso de tiempo, ¿qué sucede? Todos sabemos, ¿verdad?, que si un doctor está extirpando un tumor canceroso y deja allí parte de ese tumor, ¿qué sucede? Brota, crece, contamina. Muchas veces nosotros permitimos que en nuestra vida queden esos hábitos, esas relaciones dañinas, que con el tiempo nos dominan, nos esclavizan, nos conquistan, y pasamos por la experiencia del pueblo de Israel. Comenzamos ganando las batallas, pero perdemos la guerra. ¿Y cuántas historias hay en la humanidad de guerras, verdad, que tuvieron batallas decisivas? Y a veces celebraban una batalla, pero perdían al final la guerra. Nos gusta enfocar batallas donde se triunfan. Y en México celebramos con bombo y platillo el 5 de mayo. Pero ¿qué significa en la historia de México el 5 de mayo? ¿No? Al final de cuentas fuimos dominados por los franceses. ¿Cierto o no? Pero ¿cómo celebramos el 5 de mayo? Quizá Israel se sintió poderoso al conquistar Jericó de una manera tan espectacular. Sintió que ya estaba en la tierra de Canaán, que ya habían tomado posesión de la tierra de promesa, pero olvidó todo lo demás. Y el tiempo demostró que su corazón no estaba listo y se absorbieron. ¿Qué áreas en nuestra vida, hermanos, necesitan ser conquistados radicalmente? En la medida que convivimos con esas cosas, eso comienza a contaminarnos y a arrastrarnos más y más. Por eso en la Biblia se enfatiza tanto la importancia de la separación del pueblo de Dios. Tenemos que ser muy sabios en nuestra relación con el mundo. Hay algo muy claro. La palabra dice que no nos adaptemos a la manera de vivir de este mundo, ¿no? Transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que una primera cosa del declive espiritual de la nación de Israel es que ellos perdieron sus batallas al dejar a los pobladores de allí. Hay un ejemplo muy interesante en la historia de Israel. Acompáñenme al primer libro de Samuel, por favor. ¿Se acuerdan de Amalek? Primero de Samuel 15. ¿Estamos? Primero de Samuel 15. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Son de esos pasajes que nos causan muchos problemas, ¿sí? Pero Dios le estaba dando una orden a Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? En el verso 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron.
¿Qué consecuencias tuvo esto en la historia de Israel? En la vida de Saúl, ¿qué pasó? Perdió el reino. Pero hay algo muy interesante. Cuando vamos al libro de Esther, ¿me acompañan? En Esther, en el capítulo 3, aquí se nos habla de un personaje, de Amán. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, ¿y qué dice? Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿De quién era descendiente Amán? De Agag, de ahí viene Agageo. Era descendiente de Amalek. ¿Y qué pasó con Amán? ¿Qué quiso hacer Amán con los judíos? Exterminarlos, ¿no es cierto? Y ya estaba a punto de conseguir el exterminio de todos los judíos cuando Dios obra a través de Esther y los judíos pueden salvar su vida. Lo que Saúl no cumplió, con el tiempo, un descendiente de Amalek actúa para tratar de destruir a todos los judíos. Y cuando Dios nos llama a obedecer, cuando no lo hacemos, las consecuencias futuras no las podemos medir. ¿Se dan cuenta de la trascendencia de esto en la historia del pueblo de Israel? Todo lo que tuvieron que sufrir y padecer por la desobediencia de un rey. Bien. La segunda razón por la cual el pueblo de Israel declinó, ¿cuál fue la primera? ¿Vimos? Perdieron sus batallas al no cumplir, al no obedecer la voz de Dios. Lo segundo es que perdieron su relación con Dios. Vamos rápidamente a Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. En el verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Y qué dice? Que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Perdieron su relación con Dios. Una nueva generación. ¿Y qué dice? Esa generación no conocía al Señor. Yo creo que aquí está la clave. ¿Qué falló ahí? ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6? Dice, las cosas que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue posible que una nueva generación se levantara y no conociera a Dios? Los padres no cumplieron su responsabilidad de transmitir la fe. Y eso sucede en las iglesias. Traemos a nuestros niños cuando están pequeños, pero cuando crecen, ¿cuántos adultos estamos aquí? Quizá muchos de nuestros hijos no están en la iglesia el día de hoy. ¿Qué pasó, hermanos? Si ellos te acompañaban de chico. ¿Y qué pasa cuando una iglesia no enseña la palabra a los niños, a los jóvenes? ¿Tendrá crecimiento? No, ¿verdad? Yo me acuerdo, voy a omitir el lugar de donde sucedió esto, pero fue algo que tocó mi corazón. Estábamos de visita en una iglesia y allí
el domingo ofrecimos atender a los niños con otros hermanos que estábamos. Y uno de los líderes de la iglesia dijo, no, aquí no queremos niños, hacen mucho ruido y ensucian las paredes del templo. Qué tremendo, ¿verdad? El pueblo de Israel declinó porque perdió su relación con Dios. Hubo una nueva generación que no conocía a Dios. Se alejaron de Dios. Pero allí la clave fue que como padres no asumieron su responsabilidad. Y ahí tenemos que vernos reflejados nosotros. En la Biblia el tema generacional es un tema muy, muy importante. Es interesante que Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Va pasando de generación a generación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué iglesia vamos a entregar? ¿A qué generación le vamos a entregar la iglesia? Ellos declinaron porque perdieron las batallas al no cumplir la voz de Dios y porque perdieron su relación con Dios. No transmitieron la fe a sus hijos y eso los llevó a declinar. Papás, este es un serio llamado de atención para nosotros. La batalla que tenemos es una batalla continua con el mundo, con el mal. Y la mente de nuestros hijos está siendo ganada por las ideologías del mundo. Su manera de razonar y de pensar no es una manera bíblica. Vendrán a la iglesia, pero no piensan bíblicamente. Sus valores no están en los valores del reino. Sus valores están en los valores de la sociedad. ¿Nos damos cuenta de la importancia de esta lucha? ¿Cómo estamos asegurándonos de que no suceda esto en nuestra vida como iglesia? Finalmente, hay una tercera razón. El pueblo de Israel declinó porque perdió sus batallas al no obedecer a Dios, perdieron su comunión con Dios, su relación con Dios, pero también perdieron su confianza en Dios. Cuando perdemos nuestra comunión con Dios, obviamente dejamos de confiar en Dios. Aquí mismo en Jueces 2, después de esa generación que se levanta sin conocer a Dios, ¿qué sucede en el verso 12? Dejaron que a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y en el 13, y dejaron a Jehová, ¿y qué pasa? Y adoraron a Baal y a Astarot. Mira, cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios, cuando tú dejas de obedecer la voz de Dios, inequívocamente comenzarás a escuchar otra voz y a seguir esa voz. Cuando el pueblo de Israel dejó de oír a Dios, comenzó a escuchar otras voces. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz estamos siguiendo? ¿Qué voz estamos obedeciendo? El tema de escuchar en la Biblia es un tema recurrente. Y si dejamos de oír la voz de Dios, créanme, inequívocamente escucharemos y seguiremos otras voces. Y este pueblo perdió su confianza en Dios, dejó de creer en Dios y comenzaron a seguir a otros dioses. La iglesia tiene tremendos desafíos. Y ese desafío tiene que ver con transmitir la fe a la siguiente generación. Estamos aquí para reflexionar y meditar en la palabra de Dios y aprender de la historia y de la experiencia del pueblo de Israel.
Si nosotros no nos damos cuenta de cómo se da esa lucha por la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, si como iglesias no alcanzamos a los niños y a los jóvenes, estaremos perdiendo nuestra batalla. Y quizá con el paso del tiempo, estas bancas comiencen a verse vacías. Tenemos que responder al llamado de Dios. No hay tiempo que perder, hermanos. De verdad, la mente de nuestros hijos está siendo conquistada por otras voces. ¿Qué haremos? Yo creo que solo tenemos una opción: levantarnos y conquistar el corazón y la mente de nuestros hijos para Cristo y para su reino. Vamos a orar. Padre, aquí estamos, delante de ti, reconociendo, Señor, que no hemos sido siempre un pueblo fiel a ti. Y quizá como el pueblo de Israel celebramos una victoria, pero olvidamos que la guerra continúa, que es una guerra continua, que nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Señor, estamos orando para que como adultos podamos tener un corazón sensible a tu voz, obediente a tu voz, dispuesto a hacer tu voluntad, que podamos con fidelidad transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a luchar por ellos, a enseñarles tu palabra de tal manera que su vida, su manera de pensar, sea ordenado por tu palabra. Danos tu gracia para lograrlo, Padre. Por Cristo Jesús. Amén. Cantemos el siguiente himno, hermanos. 307.